Imagina esto, tu cuerpo está agotado, tus ojos pesan, tu mente suplica descanso, pero hay un problema, tu cerebro ya no sabe cómo apagar. No es insomnio, no es ansiedad, no es estrés, es algo peor. Existe una enfermedad real, documentada en literatura médica, que destruye la gran parte del cerebro encargada de generar el sueño. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto sufras, no puedes dormir. No porque lo olvides, sino porque el mecanismo biológico que permite dormir ha muerto. Hoy vamos a hablar del caso que hizo que la medicina aceptara algo imposible. Un hombre que perdió progresivamente la capacidad de dormir hasta que su cuerpo colapsó. Y lo más inquietante es que esto no es ficción. Tiene nombre, tiene estudio científico y tiene una causa genética. Esto es insomnio familiar fatal. La historia no comienza con noches enteras despierto, comienzan con algo que casi es imperceptible. Silvano, un hombre que empezó a notar que su descanso no era igual. Él dormía, pero no descansaba. Se despertaba con frecuencia. Tenía sueños fragmentados. El sueño profundo comenzó a desaparecer. Y esto es clave, porque el sueño profundo es el momento en el que el cerebro se repara, cuando las neuronas se organizan, cuando la memoria se consolida, cuando el cuerpo baja las revoluciones. Sin sueño profundo, el cerebro acumula daño. Al principio nadie sospechaba nada grave, pero Silvano no estaba perdiendo horas de sueño, estaba perdiendo arquitectura del sueño. Las fases normales comenzaron a desintegrarse. El sueño profundo casi desapareció. Lo que quedaba era vigilia interrumpida, un descanso superficial, un limbo. Y eso no es insomnio común. Eso es señal de que algo estructural está fallando. El insomnio familiar fatal no es psicológico, es genético. Se origina en una mutación del gen PRNP, un gen que todos tenemos. Ese gen produce la proteína priónica. Normalmente esa proteína no hace daño, pero cuando su estructura cambia, se convierte en algo devastador, un prión. Y los priones son una anomalía biológica. No son un virus, no son bacterias, no tienen ADN propio, son proteínas mal plegadas. Y lo más inquietante es que obligan a otras proteínas normales a deformarse también. Es una reacción en cadena, una cascada silenciosa. Una vez comienza, no se detiene. En el caso clásico del insomnio familiar fatal, la mutación conocida es D17-8N o D178N, pero el resultado depende de otra pequeña variación genética en el codón 129. Un detalle microscópico, una diferencia molecular casi invisible que decide si desarrollarás otra enfermedad priónica o si tu destino será perder el sueño hasta morir. Un error en una proteína, eso es todo lo que se necesita. El daño en esta enfermedad no es aleatorio, tiene un objetivo claro, el tálamo. El tálamo es una estructura profunda del cerebro que funciona como estación del control, filtra señales sensoriales, coordina ritmos y participa de manera crítica en el ciclo sueño-vigilia. Es el regulador, el interruptor. Cuando el tálamo comienza a degenerarse, el cerebro pierde la capacidad de organizar el sueño. No es que el cuerpo no quiera dormir, es que no puede generar las ondas necesarias. Los estudios de sueño en pacientes con esta enfermedad muestran algo inquietante. No hay patrón normal, no hay transición ordenada, no hay fases claras, hay actividad desorganizada, fragmentada, como si el cerebro intentara apagar pero no lograra sostenerlo. Imagina un interruptor eléctrico
pero roto. Presionas, nada ocurre, lo vuelves a intentar, nada. Eso le estaba ocurriendo a Silvano. El botón biológico del descanso se estaba desintegrando. El nombre lo dice todo, familiar. Esa enfermedad es autosómica dominante. Eso significa que si uno de tus padres porta la mutación, tienes un 50% de probabilidad de heredarlo. Y lo más inquietante es que puedes vivir décadas sin saberlo. No hay síntomas en la infancia, no hay señales en la juventud. La mutación puede permanecer silenciosa durante 40 o 50 años hasta que un día comienza. En ciertas regiones del norte de Italia, los médicos comenzaron a notar un patrón. Generaciones que morían sin síntomas familiares, que morían con síntomas familiares, insomnio progresivo, disfunción autonómica, colapso neurológico. Silvano no fue el primero, pero fue uno de los casos que permitió definir clínicamente la enfermedad. Y cuando comprendieron que era genética, la historia dejó de ser un misterio médico y se convirtió en una sentencia hereditaria. El insomnio solo fue el principio. Después apareció algo peor: sudoración constante, hipertensión, taquicardia, alteraciones de temperatura. El sistema nervioso autónomo que regula funciones automáticas estaba fallando. El cuerpo permanecía en alerta permanentemente, como si estuviera atrapado en estado de emergencia. Luego llegaron los cambios cognitivos: dificultad para concentrarse, confusión, alteraciones perceptivas, no porque estuviera perdiendo la cordura, sino porque el cerebro estaba siendo destruido desde dentro. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Silvano no estaba simplemente cansado, estaba consciente, mientras su cerebro perdía la capacidad de apagarse. A medida que Silvano empeoraba, los médicos sabían que esto no era un insomnio común. Algo estructural estaba fallando, algo profundo. Fue entonces cuando el caso llegó a Bologna, a la clínica neurológica dirigida por el doctor Elio Lugaresi. Allí no solo trataron a Silvano, lo estudiaron, porque lo que estaban viendo no encajaba en ningún diagnóstico convencional. Le realizaron estudios de sueño, electroencefalogramas, monitoreo continuo, y los resultados eran inquietantes. Las fases normales del sueño no aparecían, no había arquitectura organizada, no había transición clara entre vigilia y sueño. El cerebro mostraba actividad fragmentada, desordenada, como si estuviera intentando dormir, pero no pudiera sostenerlo. Era un estado intermedio, un limbo neurológico, y mientras tanto, el deterioro físico avanzaba. Los médicos comenzaron a usar un término técnico: agripnia excitata, un estado extremadamente raro, caracterizado por insomnio severo, hiperactividad motora, disfunción autonómica y actividad cerebral desorganizada. El paciente no duerme, pero tampoco está completamente despierto. No entra en sueño profundo. No entra, pero tampoco descansa. Es como si la conciencia estuviera atrapada en una vigilia permanente, sin reparación, sin reinicio. Este estado también se ha observado en otras enfermedades que dañan el tálamo, lo que reforzaba la sospecha. El problema no era psicológico, era estructural. El tálamo estaba muriendo. En 1986, el caso fue publicado en una de las revistas médicas más importantes del mundo, The New England Journal of Medicine. El artículo llevaba un título técnico, pero su contenido era escalofriante. Describía degeneración selectiva de núcleos talámicos, insomnio progresivo, disautonomía severa, muerte inevitable. No era un caso aislado, había antecedentes familiares, había
patrón hereditario y había evidencia neuropatológica. La medicina ya no podía ignorar. Lo que parecía imposible era real. Después de la muerte de Silvano, los estudios neuropatológicos confirmaron lo que sospechaban. El tálamo mostraba degeneración severa, neuronas destruidas, pérdida estructural significativa. Otras regiones del cerebro estaban relativamente preservadas. Eso era clave. El daño no era difuso, no era un deterioro general como en Alzheimer, era selectivo, dirigido, como si la enfermedad tuviera un objetivo específico. Y ese objetivo era la región que controla el sueño. En ese momento, el insomnio familiar fatal dejó de ser un misterio y se convirtió en una entidad clínica definida, una enfermedad priónica distinto, con patrón genético identificable. Para entender por qué esto es tan aterrador, hay que entender los priones. Los priones son anomalías biológicas. No tienen metabolismo, no se reproducen como virus, pero pueden propagarse dentro del cerebro. Lo hacen deformando proteínas normales. Es como si una pieza defectuosa en una máquina forzara a las demás piezas a romperse también. En otras enfermedades priónicas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el daño es más generalizado, rápido, agresivo. En el insomnio familiar fatal, el daño es más selectivo, más lento, pero igual de letal. La diferencia está en dónde ocurre la degeneración. Y cuando ocurre en el tálamo, el sueño desaparece. Creutzfeldt-Jakob provoca demencia rápida, pérdida de memoria, movimientos involuntarios, colapso neurológico acelerado. La variante asociada a vacas locas también es priónica, pero el insomnio familiar fatal es diferente. Su síntoma central no es la memoria, no es la coordinación, es el sueño, es la imposibilidad de apagar la conciencia, y eso lo hace único, porque el sueño no es solo una función secundaria, es un pilar de la supervivencia neurológica. Sin él, el cerebro pierde estabilidad, la percepción se altera, el sistema nervioso autónomo se desregula, el cuerpo entra en caos. Cuando se identificó la mutación, surgió un nuevo problema. Si la enfermedad es hereditaria, ¿deberían las familias hacerse pruebas genéticas? Imagina saber que tienes un 50% de probabilidad de portar una mutación que en algún momento de tu vida podría quitarse el sueño hasta matarte. Algunas personas prefieren no saber, otras quieren confirmarlo, pero aquí está lo inquietante: no hay cura definitiva, no hay tratamiento que detenga la progresión. Saberlo puede significar vivir décadas esperando el inicio, esperando la primera noche extraña, esperando el primer síntoma. El insomnio familiar fatal no solo es una enfermedad neurológica, es una carga psicológica hereditaria. Para cuando la medicina entendió lo que estaba ocurriendo, ya era tarde para Silvano. La degeneración priónica no se detiene, no retrocede, no responde a sedan convencionales. El sueño artificial no sustituye el sueño natural, y cuando el tálamo está dañado, no hay botón de reinicio. El caso quedó documentado, definido, clasificado, pero la pregunta que queda flotando es esta: si el sueño es una función tan básica, ¿cómo es posible que algo tan pequeño como una proteína mal plegada pueda destruirlo por completo? Y más inquietante aún, que otros procesos en nuestro cerebro dependen de estructuras igual de frágiles. En ese punto, Silvano ya no estaba simplemente cansado, estaba deteriorándose en tiempo real, porque el cuerpo humano puede resistir muchas cosas. Puede resistir hambre, puede resistir dolor, puede resistir enfermedad, pero hay algo
que no puede resistir indefinidamente la ausencia de sueño reparador. Y lo más cruel del insomnio familiar fatal es que no es solo estar despierto, es estar despierto, el cerebro se desintegra. El sueño no desaparece de golpe, primero se fragmenta, después se distorsiona hasta que lo que queda ya no es sueño, es un estado intermedio, y ese estado consume todo. Silvano comenzó a perder control motor, su coordinación fallaba, sus movimientos eran torpes, aparecían temblores, espasmos, como si el sistema nervioso estuviera perdiendo sincronía, y al mismo tiempo su mente se volvía un laberinto. La mayoría de nosotros piensa en el sueño como descanso, pero el sueño también es protección. Es el momento donde el cerebro regula emociones, donde filtra recuerdos, donde estabiliza la percepción. Sin sueño, la mente comienza a romper sus propios límites. Los pacientes con insomnio familiar fatal desarrollan alucinaciones, paranoia, desorientación, pero no como un trastorno psiquiátrico, como un cerebro agotado, sin capacidad de reinicio. Imagina estar despierto durante días, tu percepción cambia, el mundo se vuelve extraño. Ahora imagina eso, durante meses con un cerebro que ya no puede entrar en reposo profundo. Silvano estaba atrapado, su cuerpo quería apagarse, pero su sistema biológico ya no podía hacerlo. Mientras el sueño desaparecía, otro sistema colapsaba, el sistema nervioso autónomo. Ese sistema controla lo que no piensas, tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, tu temperatura, tu sudoración, tu respiración. En el insomnio familiar fatal, este sistema entra en caos. Los pacientes presentan taquicardia persistente, hipertensión severa, fiebre sin infección, sudoración constante. Es como si el cuerpo estuviera atrapado en modo alarma, como si estuviera huyendo sin saber de qué. Y eso es parte del horror, que incluso cuando el paciente está quieto, su cuerpo está gritando, está en emergencia permanentemente. Aquí viene algo que sorprende a muchos. La gente pregunta, ¿por qué no simplemente lo duermen con medicamentos? Pero el sueño inducido no es sueño real. Un sedante puede apagar la conciencia, pero no restaura las fases profundas, no repara, no reinicia. En insomnio familiar fatal, el problema no es falta de cansancio, el problema es que el cerebro perdió la arquitectura del sueño. Es como si intentara reparar un sistema eléctrico, apagando la luz sin arreglar el cableado. La conciencia puede bajar, pero el cerebro sigue en disfunción, y por eso los tratamientos convencionales fracasan. No hay pastilla que reconstruya el tálamo. Hoy en día, la medicina puede identificar esta enfermedad con más precisión. Los estudios incluyen polisomnografía avanzada, resonancias, scans, y estas muestran algo inquietante: hipometabolismo en el tálamo. Es decir, el tálamo literalmente consume menos energía, está muriendo. También existen pruebas genéticas donde se puede buscar la mutación PRNP, y eso abre un dilema brutal. Puedes saber si la llevas antes de tener síntomas, pero ¿qué haces con esa información? No hay cura definitiva, no hay prevención total, solo vigilancia y espera. Y aquí viene algo aún más perturbador. Existe una versión que no es hereditaria, se llama insomnio fatal esporádico. No viene de familia, no hay antecedente, simplemente aparece de forma aleatoria, como si la biología cometiera un error espontáneo. Es aún más rara, pero demuestra algo escalofriante. No siempre necesitas heredar el horror. A veces el cerebro puede caer él sin advertencia. La pregunta inevitable es, ¿puede curarse? Hoy no existe una cura definitiva. Se han probado tratamientos experimentales, anticuerpos, terapias dirigidas, pero las enfermedades priónicas son extremadamente difíciles porque no atacas un virus, no atacas una bacteria, atacas una proteína mal plegada, una estructura
defectuosa, y eso es un enemigo muy diferente. Algunos estudios buscan formas de estabilizar la proteína prionic, otros buscan bloquear la cascada, pero por ahora la medicina solo puede ofrecer cuidados paliativos, control de síntomas, acompañamiento, porque detener el proceso sigue siendo uno de los mayores retos neurológicos. Silvano no fue famoso, no fue una celebridad, no fue un personaje de internet, fue un paciente real, pero su historia se convirtió en un punto de inflexión, porque mostró algo que nadie quería aceptar: que el sueño puede ser destruido, que la conciencia puede volverse prisión, que una mutación microscópica puede condenar generación, y que el terror más puro no siempre viene de lo sobrenatural, a veces viene de una proteína, de una estructura cerebral, de un interruptor que se rompe. Silvano no murió en una pesadilla, murió sin poder escapar hacia una, murió en vigilia, en deterioro lento, en un cuerpo que nunca descansaba, y tal vez por eso esta historia es tan inquietante, que todos dormimos cada noche sin pensar, confiamos en que el cerebro se apagará, confiamos en que el sueño siempre estará ahí, pero Silvano nos recuerda algo brutal: no es garantizado, es un proceso frágil, y cuando se rompe no hay lugar a donde huir, porque hay destinos peores que morir rápido, hay destinos como morir despierto.